Señor, muy buenas noches para todos. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté ahí en tu casa, esté ahí con tu familia. Que Dios en esta noche sea hablando a nuestra vida. Qué lindo privilegio poder estar una vez más aquí reunidos para disertar la palabra del Señor, para aprender más de Dios. Y bueno, creo que nos está haciendo falta estos días podernos reunir. Y bendito el Señor que ya nos da el privilegio de poder estar aquí, de cierta manera recargados con muchas ganas de seguir adelante en la obra del Señor. Sabemos que por más ocupaciones, por más compromisos que hayan, nunca será reemplazado el tiempo con Dios. Así que bueno, estamos aquí ya conectados, estamos aquí ya reunidos para comenzar un nuevo tiempo en esta serie que comenzamos ya hace algún tiempo, pero que Dios nos permite continuar. Esta serie que titulamos Liberados para servir a Dios. Sean mis amados y amadas todos bienvenidos y bienvenidas en esta hermosa noche, en este tiempo especial que el Señor nos regala. Hoy vamos a seguir con el estudio del libro de Éxodo. Vamos a entrar en el capítulo 24 del libro de Éxodo, donde vamos a tocar unos temas que son bien importantes. Aquí vamos a encontrar número 1, dentro de este capítulo 24, el Señor llama a Moisés desde la montaña. Dios vuelve y le hace ese llamado a Moisés para darle unas indicaciones. Recordemos que Dios sigue formando a su pueblo, Dios sigue adiestrándolo, Dios sigue dando los principios y mandatos que el pueblo necesita para seguir adelante. Encontraremos también en este capítulo 24 que los israelitas se comprometieron en su obediencia a Dios. Ellos dijeron: sí, Señor, cuente con nosotros, y de aquí sale el título que estaremos hoy trabajando, que le he colocado: haremos lo que el Señor ha dicho. Esas fueron las palabras que el pueblo de Israel, en el momento que Moisés le está dando esta declaración, en el momento que Moisés le está dando estos mandatos, ellos levantan su mano y dicen: Señor, no se preocupe, haremos todo lo que tú has dicho. También vamos a mirar, encontraremos en este capítulo 24 la gloria de Dios, cómo aparece al pueblo, cómo ellos ven la gloria de Dios. Y estos son 3 puntos que vamos a tocar en esta noche. Lo primero que quiero observar con ustedes es que este capítulo 24 concluye con la legislación que, si ustedes recordarán, hablamos en el capítulo 21. Dijimos que el 21 al 24 hablaba sobre toda la legislación, es decir, Dios dándole las leyes al pueblo de todo lo que eran los mandamientos y todo lo que era la legislación social, que abarca mucho terreno, y ahí Dios está haciendo esa formación con el pueblo. No solamente que le está dando los mandatos que veíamos cuando estudiábamos los 10 mandamientos, sino que también le dio una serie de legislaciones que tenían que ver con todo el comportamiento y lo demás a nivel social. Este primer párrafo que vamos a estar estudiando nos va a hablar sobre el orden de adorar a Dios antes de que aún existiese inclusive el tabernáculo. Esta era una orden que Dios había dado de adoración. Es decir, que la adoración a Dios no era solamente en el tabernáculo. Y esto pues también nos comienza a hablar, porque lo que el Señor nos quiere mostrar aquí es que no solamente a Dios se adora en la iglesia, que no solamente a Dios, digamos que en el lugar donde nos reunimos es donde podemos adorar a Dios. No, nosotros podemos adorar a Dios en cualquier momento, podemos adorarlo en cualquier lugar. De hecho, la adoración es algo que el Señor siempre ha anhelado y ha buscado, y la Biblia dice que el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Una de las cosas importantes para Dios es la adoración, es la rendición de nosotros, es abrir nuestro corazón y decir: Señor, aquí estamos, haz con nosotros lo que tú quieras, queremos rendirnos delante de ti, queremos verdaderamente tener una vida consagrada para ti. Vamos a mirar entonces el versículo 1 del libro de Éxodo, capítulo 24, que dice lo siguiente: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y dice, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Aquí hay un detalle importante, que el Señor, si bien es cierto, llama a un grupo especial, que son estos 3 hombres más 70, dice la escritura, los ancianos de Israel, personas importantes, los llama. Pero a pesar que Dios está llamando a personas importantes que tienen un privilegio único de poder ser llamados por Dios, pero les dice: ustedes van a adorar, pero van a adorar desde lejos. Noten que nosotros tenemos un privilegio,
porque en esa época de la ley, si lo vemos acá, ellos podían adorar a Dios de cierta manera, pero lo tenían que hacer desde lejos. Cosa que no pasa hoy en día. Nosotros en este tiempo que estamos viviendo, que se conoce como la era de la gracia, estamos en ese momento tan bonito donde nosotros podemos acercarnos a Dios y podemos tener un tiempo especial con Él. Ese es un privilegio que nosotros tenemos. Digamos que el pueblo que estaba aquí reunido, la ley, según lo que Dios está hablando aquí, le decía, ustedes pueden adorar, pero tienen que ir lejos, no pueden estar tan unidos, tan juntos. Nosotros, si miramos en el libro de Efesios, el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, en el capítulo 2, verso 13, nos dice lo siguiente: pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Fíjense el privilegio tan hermoso que tenemos nosotros. Ahora, no podemos apartarnos que sí, que de cierta manera pueden haber dificultades, problemas, luchas y lo demás. Pero Dios nos da un privilegio, y es que nosotros nos podemos acercar a Él. Esa es la gracia que nosotros tenemos. Ese es el privilegio que nosotros tenemos, y que cuando nosotros nos acercamos a Él, entonces Él comienza a guiarnos en todo lo que es la travesía en esta tierra, en este mundo. Y fíjense cómo Dios a través de su palabra nos va marcando como el sendero de vida por donde nosotros podemos caminar, qué podemos hacer. De manera pues, mis amados, que nosotros, para entender aquí este tema tan importante, y es el privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios, pero que muchas veces no lo aprovechamos. Muchas veces nosotros creemos que Dios está distante, que Dios está tan ocupado, que Dios está con tantas cosas en este mundo para hacer, que no tiene reparos con nosotros. Y no es así, porque Dios siempre ha querido que nosotros estemos cerca de Él. Si nosotros continuamos leyendo los versículos 2 y 3, nos dice lo siguiente: pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. En otras palabras, están diciendo: Señor, todo lo que tú nos digas, lo vamos a hacer. Si ustedes recuerdan, esta es la segunda vez que el pueblo de Israel ha dado esta declaración. Ha dado como esta respuesta cuando vienen a colocarle las leyes, los mandatos, las exigencias de Dios. Entonces el pueblo, de una forma, yo diría, apresurada, dicen: Señor, no te preocupes, todo lo que tú nos pidas nosotros lo vamos a hacer. Ni siquiera habían escuchado toda la ley, ni siquiera habían escuchado todos los mandamientos que Dios había dado, porque quiero decirles que los mandamientos de Dios no simplemente se resumen en 10, sino que son muchos más. Pero el pueblo, de una manera apresurada, entonces dice: Señor, todo lo que tú nos digas lo vamos a hacer. Y aquí nos da una enseñanza también importante, y es lo siguiente: que nosotros no podemos apresurarnos a decirle siempre: Señor, sí voy a hacer todo esto, sí, todo lo que tú digas lo voy a hacer. Porque, mis amados, yo sé que tanto ustedes como yo muchas veces hemos propuesto hacer cosas delante de Dios, hemos propuesto hacer cambios, nos hemos propuesto decir: Señor, sí, voy a comenzar a hacer las cosas así, yo sé que voy a poderlo hacer. Y no, mis amados, porque terminamos fracasados, terminamos derrotados. Seguramente muchos de los que están aquí reunidos conmigo en esta noche vamos a estar de acuerdo en eso, que muchas veces le hemos hecho promesas a Dios, pero que tristemente no las hemos cumplido. Y no las hemos cumplido por muchas razones, mis amados. Aquí me parece que la actitud de estos hombres, del pueblo de Israel como tal, es una actitud como de autosuficientes. Es una actitud de cierta manera como arrogantes. Cuando ellos le responden: Señor, tranquilo, cuente con nosotros, vamos a hacer todo lo que tú nos digas, ahí yo creo que se están apresurando mucho. Ustedes recordarán que más adelante este mismo pueblo es el pueblo que apenas se demora Moisés un tanto, entonces ellos comienzan a adorar el becerro de oro y lo demás, que estamos muy próximos a llegar allá. Entonces uno dice: ¿será que también nosotros podemos fallar en eso? Y la respuesta es sí. Sí, nosotros tenemos que siempre estar dependiendo de Dios. Nunca nos podemos considerar autosuficientes. Nunca podemos decir: Señor, yo sé que puedo hacer esto solo. Nunca podemos nosotros pretender de pronto meternos en
en dificultades, en aprietos y decir, no, yo puedo ir a tomar y yo sé hasta dónde controlar eso, o yo puedo hacer tal cosa, meterme en tal tentación y yo sé que a mí no me va a pasar nada. No, mis amados, porque de cierta manera seríamos como arrogantes también. Entonces aquí es importante si nosotros queremos seguir caminando en las cosas firmes con Dios, necesitamos depender de Él y decirle todos los días, Señor, en nuestra fuerza no somos capaces. Señor, nosotros necesitamos de tu fuerza, de tu apoyo. Necesitamos de tu Espíritu Santo que nos guarde, que nos ayude. El día, mis amados, que nosotros nos desprendamos de las cosas de Dios, el día que nosotros dejemos de buscar a Dios como verdaderamente es, entonces ahí comenzamos nosotros a declinar. Ahí comenzamos nosotros a tener una desventaja. Por eso una de las cosas importantes que nosotros siempre tenemos que aprender a través de este pasaje que Dios nos habla en esta noche es no nos creamos tan autosuficientes. Más bien, como hemos aprendido también ya, más bien seamos mendigos espirituales. Más bien digámosle, Señor, si tú no nos ayudas, si tú no estás con nosotros no podemos hacerlo. Señor, si tú nos pides algo, por favor, ayúdanos, porque nuestras fuerzas nosotros no somos capaces. Dice la Biblia que el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces este es un punto bien importante, porque aquellos que piensan que no, estoy bien, yo no necesito buscar de Dios. No, si uno se autocalifica y dice, no, yo estoy divinamente, yo no peco, yo no fallo, yo no me equivoco. Eso no es cierto, mis amados. No es cierto, porque la Biblia dice en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que nosotros tenemos todos los días que estar delante del Señor y decirle, Señor, por favor, revisa mi vida. Dios, por favor, examíname. Porque nosotros en cualquier momento le podemos fallar a Dios. En cualquier momento nosotros, así sea con una mirada, con una palabra, con un gesto, con un comportamiento. Y nosotros podríamos posiblemente engañar a los vecinos. Podemos engañar a la esposa o al esposo, tú lo puedes engañar, a nuestros seres queridos. Pero escúcheme, los primeros que nos estamos autoengañando somos nosotros. Por eso lo más importante que tenemos que ir mirando en este tema que estamos trabajando en esta noche, haremos lo que el Señor ha dicho, es una forma como decir, sí, yo soy capaz. Y no, mis amados, siempre entendamos, por favor, que todos los días necesitamos depender de Dios. Que no es en nuestras fuerzas, que no es en nuestra capacidad, que así como dice la palabra de Dios, es con el poder del Espíritu Santo. Por eso necesitamos estar conectados con Dios, conectados con el Espíritu Santo. Porque si nosotros decimos, no, yo no necesito de Dios, yo no necesito estar orando, yo ya estoy divinamente, entonces realmente nosotros nos estamos engañando. Porque ahí ya estamos fallando. Incluso puede llegar a pensar que alguien que afirma que no tiene pecado y dice, no, yo estoy bien, se podría decir que es una persona que está pecando porque está diciendo mentiras. Por eso es que, así como dice el apóstol Juan, si alguien habla, si alguien dice de esta manera, no está diciendo la verdad, porque estamos haciendo a Dios mentiroso. Si nosotros miramos 2 versículos más de este capítulo de Juan, de primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, de manera pues que esto nos lleva a que nosotros siempre estemos ahí diciendo, Señor, por favor, revísame cada día, Señor. Por favor, yo no quiero levantarme, no quiero hacer mi jornada, mis quehaceres diarios sin depender de ti, Señor. Lávame más y más de mi maldad. Lávame de mi pecado, Señor. Aún aquellas cosas que tal vez no me acuerdo, aquellas cosas que están ocultas, Señor, muéstrame. Yo necesito todos los días depender de ti. Porque si nosotros afirmamos que no pecamos, que estamos bien, que no necesitamos todos los días buscar de Dios, entonces, al parecer,
según lo que nos dice la Escritura, nosotros estamos creyéndonos como que no necesitamos de Dios, cuando Jesús dijo que apartados de Él nada podíamos hacer. Que nosotros éramos como esas ramas que necesitaban ahí estar juntas al tronco, para que de esa manera pudiéramos estar nutridos y que así pudiésemos dar fruto. Así que entonces esto nos enseña, para terminar este primer punto acá, necesitamos depender de Dios todos los días. Necesitamos no alejarnos de las cosas de Dios. No nos desconectemos de las cosas de Dios. Por más afán, por más ansiedad, por más actividades que tengamos, por más oficios, por más ocupaciones que tengamos, por favor, siempre aprendamos a depender primeramente de Dios. Ahí todos los días tomaditos de la mano del Señor, revisándonos si hay cosas en nosotros que no son agradables. Y yo sé que, mis amados, y quiero felicitarles y darles las gracias por estar con nosotros. Yo sé que hemos avanzado, yo sé que hemos crecido, que hemos hecho cosas bonitas, pero no podemos nosotros bajar la guardia. A veces nosotros nos relajamos en la parte espiritual y ahí comenzamos a tener problemas. Ellos dijeron, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho, pero más adelante iban a estar fallando. ¿Por qué? Porque se creyeron, o sea, delante de Dios aparentaron cosas y tal vez el pueblo y los compañeros los veían y todo el mundo, sí, no se preocupe, Señor, lo que tú digas lo vamos a hacer. Pero esos mismos que estaban ahí diciendo, haremos todo lo que el Señor nos diga, más adelante estaban reuniendo todas sus alhajas y lo demás y estaban construyendo un becerro de oro. Que no nos pase a nosotros eso, amados. Que nosotros nos mantengamos ahí firmes con el Señor, que si le prometemos algo a Dios, lo cumplamos, que no seamos almáticos para prometer cosas, para decir, Señor, sí, ahora sí te voy a buscar, y al final no salimos con nada. Pero sigue diciendo aquí en el versículo 4 hasta el versículo 7, en este párrafo, nos muestra cómo Israel reconoce ese pacto. Y dice la Escritura del verso 4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso con tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Una vez más los israelitas se sienten como confiados, se sienten seguros de sí mismos. Realmente pensaron que eran capaces de cumplir toda la ley de Dios, lo cual era una forma como de engañarse. Nosotros, mis amados, definitivamente nunca vamos a poder cumplir toda la ley de Dios porque vamos a fallar de una manera u otra. Porque nosotros podemos hacer muchas cosas buenas, pero la Biblia dice que si nosotros fallamos solamente con uno de los mandatos, es como si estuviésemos incumpliendo todo. Por eso cuando nosotros hablamos de obedecer a Dios, hablamos de caminar como Dios manda, nosotros debemos entender que necesitamos al Señor Jesucristo, que nosotros en nuestras fuerzas no somos capaces, que honestamente ninguno de los que estamos aquí con nuestra forma de vivir podemos agradarle definitivamente a Dios, que siempre nosotros debemos entender que por nuestra propia naturaleza humana y carnal somos incapaces de alcanzar el nivel que Dios requiere. En nuestras fuerzas nunca lo podremos hacer nosotros. Por eso es que necesitamos, por eso es que precisamos siempre la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos siempre nosotros estar caminando guiados por lo que Jesús dejó escrito, por sus pisadas, por sus mandatos. De hecho, el Señor Jesucristo lo dijo, que siguiéramos sus pisadas, que siguiéramos, el caminar que Él tuvo en esta tierra. Y para eso entonces necesitamos siempre estar tomados de la mano de Dios. Y para eso entonces necesitamos caminar conforme a la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que ninguno hay justo, ninguno. Ninguno podemos pretender que nosotros somos tan justos, tan buenos, que eso podemos hacer las cosas solos. No, nosotros necesitamos estar caminando. Vivimos en tiempos en los cuales lo malo y lo bueno son relativos. Y entonces eso hace a que se tienda como a confundir. Y esa línea es una línea de separación bastante grande. Por eso es que nosotros no podemos dejarnos absorber por el mundo, y entonces si nosotros comenzamos a caminar como el mundo hace, como el mundo camina, como el mundo piensa, entonces terminamos confundidos.
Y la mejor manera para no estar confundidos es seguir la palabra de Dios. Es nosotros seguir las ordenanzas que están en la palabra de Dios. Y para eso entonces necesitamos nosotros estar todos los días ahí, tomados de la mano del Señor, buscando de Dios día a día. Dice el versículo 8, entonces Moisés tomó, estamos en el libro de Éxodo capítulo 24 verso 8, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces noten aquí que incluso antes que Dios comunicase su ley, los israelitas fueron rociados con sangre para que supiesen que tenían que realizar un sacrificio. Ese sacrificio nosotros ya lo conocemos, que ese sacrificio es Cristo Jesús. Que para que nosotros podamos ser aceptos delante del Padre se necesitó un sacrificio. Así como dice en la carta a los Hebreos, el autor de los Hebreos dice en el capítulo 9, versículo 22, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Noten cómo Moisés ya les está mostrando al pueblo que se necesitaba un sacrificio. Recordemos que todo esto es una sombra de lo que estaba por venir. Y Dios en repetidas ocasiones le muestra, por diferentes medios, le muestra al pueblo que necesita un sacrificio. Que esa penalidad que se había cometido por causa del pecado tenía que ser pagada. Que nadie podía llegar al cielo, nadie podía ir al cielo sin antes que hubiese un sacrificio. Por eso es que nosotros no podemos dejar a Jesús a un lado, porque nosotros necesitamos necesariamente para llegar a la presencia de Dios, necesitamos de Cristo Jesús. Luego en el versículo 9 y versículo 10 nos muestra cómo Moisés ascendió solo a Sinaí. No subió absolutamente nadie, sino que solamente Moisés pudo ir allá. Y dice el versículo 9 y 10, y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había, dice la escritura, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo, cuando está sereno. Escuchen esto. ¿Qué sucedió aquí? La frase que dice que vieron a Dios de Israel, no es que literalmente lo hubiesen visto. Seguramente lo que ellos vieron fue una luz, seguramente lo que ellos vieron fue algo que reflejaba como al mismo Dios, pero no pudieron ver a Dios. Nadie ha visto a Dios. De hecho, no lo pueden ver porque la Biblia dice que Dios es espíritu y no pudieron ver. Así como Juan dice en el capítulo 1, versículo 18, que nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito. O sea, cuando nosotros, la única manera para poder ver a Dios es a través del unigénito, es decir, a través de Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos a Cristo, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, cuando nosotros conocemos más de Cristo, entonces estamos conociendo a Dios. Si alguien dice, yo necesito conocer a Dios, yo quiero conocer a Dios, bueno, entonces acerquémonos a Cristo, busquemos más de Cristo, dependamos más de Cristo, porque en la medida que nosotros nos acercamos y conocemos más a Jesús, entonces estamos conociendo a Dios, el Padre. Yo me pregunto si nosotros algún día podremos verdaderamente ver a Dios. Si algún día cuando nosotros estemos en la eternidad podremos ver a Dios. Pero nos basta con que nosotros podamos contemplar a Jesús, que nosotros podamos ver a Jesús, porque cuando vemos a Jesús es como acercarnos, como verdaderamente tener al Padre. La gente dice es que yo quisiera ver a Dios y no te preocupes por eso. Basta con que tú busques de Jesús, basta con que tú comiences a estudiar la palabra de Dios, comiences a ver cómo era Jesús, el carácter de Jesús, los rasgos de Jesús, y cuando nosotros estudiamos a Jesús podemos ir conociendo cada vez más al Padre. Entonces, mis amados, es suficiente con que nuestros corazones se puedan acercar más a Cristo para que nosotros podamos decir, Señor, gracias porque te estamos conociendo más. Todo lo que sabemos digamos en este tiempo acerca del Padre, acerca de nuestro amado Dios, es a través del Hijo. No hay otra manera que alguien pueda conocer a Cristo. Ahora, a Dios si no es a través de Cristo. Nosotros no podemos conocer los pensamientos de Dios. Tal vez haya un acercamiento cuando nosotros vamos a la Biblia, podemos ir conociendo parte, rasgos, pero nadie puede decir yo conozco plenamente a Dios, ni nosotros podemos pretender decir no, yo quiero conocer a Dios completamente, porque no es así. Porque nuestra mente es muy pequeña para poder conocer todo lo grande que es Dios.
La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 55, a la altura del verso 8 y 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. En este versículo nos está mostrando el Señor que los pensamientos de Dios son muchísimo más grandes que los nuestros. Tal vez tú y yo tenemos planes, tal vez tú y yo tenemos algunas ideas, pero el plan que Dios tiene con tu vida y con mi vida es muchísimo más grande de lo que nosotros pensamos. Tal vez tú y yo le podemos pedir algo a Dios, pero Dios tiene contemplado cosas mucho más grandes que lo que nosotros le pedimos. Tal vez tú dices: yo tengo planeado hacer esto el año entrante, la semana entrante, en un mes, mañana, pero Dios tiene otros planes que son completamente diferentes. Entonces es mucho mejor que nosotros como cristianos aprendamos a depender solamente de Dios. A decirle: Señor, yo simplemente quiero caminar conforme a como tú dices. No necesito, Señor, verte de una manera literal, física. No necesito conocerte completamente, Dios. Simplemente yo quiero aprender a depender de ti. Aprender a caminar bajo la soberanía tuya. Aprender a ver las cosas como tú las ves. Aprender a descansar en ti, Señor. A veces nosotros nos apresuramos tanto y nos afanamos porque las cosas no nos salen como quisiéramos, cuando Dios tiene un plan que es completamente diferente. Así que descansemos en Dios. Confiemos en Él. Dice el versículo 11, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vinieron a Dios, y dice: comieron y bebieron. En este versículo, igual que el anterior, noten que ellos vieron esa representación de Dios. Más tarde Moisés pediría ver a Dios. Moisés nunca pudo ver a Dios. Nadie ha podido ver a Dios. Cuando nosotros miramos en el Nuevo Testamento, un discípulo del Señor llamado Felipe pidió eso: Señor, yo quiero conocer al Padre. Y quedó escrito en el libro de Juan capítulo 14, versículo 8, dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le respondió: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? Y noten que aquí está la respuesta a todo esto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Fíjense cómo Jesús nos da la respuesta para aquellas personas que tienen el interrogante de decir: yo quiero conocer a Dios. Entonces Jesús está diciendo: si tú quieres conocer a Dios, conóceme a mí, dice el Señor. Si tú quieres conocer verdaderamente el pensamiento de Dios, quieres tener una idea de Dios, pues búscame a mí. Y noten entonces, estimados amigos, oyentes, hermanos y hermanas en esta noche, que si queremos ver a Dios, tendremos que ir al encuentro con Jesús. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Jesús. Por eso, tanto el Espíritu Santo, que es el que nos guía, como Jesús, que es el que se ofreció como sacrificio para nosotros, es lo que nos permite tener una conexión verdaderamente con el Padre. Pablo, en la primera carta que le escribe a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Entonces, aquellas personas que quieren dejar a Jesús como a un lado, como que quieren vivir su vida sin tener en cuenta a Jesús, están cometiendo un error, porque nadie podrá llegar al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús cumple una función como, por llamarlo de alguna manera, como un árbitro, que es como aquel que anhelaba a Job y decía: yo quisiera estar cerca de Dios, el inalcanzable Dios, yo quisiera tenerlo. Y es como Jesús, como poniendo una mano al Padre y la otra mano con nosotros para unirnos, para podernos conectar con Dios Padre. Jesús nos reúne, te reúne a ti y me reúne a mí con Dios. La manera como nosotros podemos conectarnos con Dios es a través de Cristo Jesús. Por eso, si no hay una relación con Jesús, es muy difícil, es imposible que alguien pueda acercarse a Dios. Por eso es que si alguien dice: yo no creo en Jesús, yo no confío en Jesús, Jesús fue un gran profeta, Jesús fue un gran maestro, pero yo no necesito de Jesús, pues indudablemente y tristemente para esa persona no va a tener nunca una conexión con Dios, porque la única manera de conectarnos con Dios
se llama Cristo Jesús. Pero vamos a mirar en los versículos 13 en adelante. Dice la escritura: y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Note que aquí ya aparece el personaje que es Josué. Y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Versículo 18 dice, y termina aquí el capítulo 24 de Éxodo. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Aquí vemos que Josué comenzó a aparecer en escena y de aquí en adelante lo vamos a ver con mucha más frecuencia. Dios ya comienza a preparar el sucesor de Moisés. Es importante entender, amados, que Dios está preparando a su pueblo, pero que necesitamos también tener sucesores. Necesitamos nosotros también tener esos discípulos que se van formando y que se van capacitando en las cosas de Dios. Ustedes recordarán que un día va a salir Moisés de escena y es ese Josué el que lo va a suceder. Es ese Josué el que va a estar ahí. Josué era un joven y Dios tenía que enseñarle muchas cosas antes de que estuviese preparado para dirigir al pueblo de Israel. Dios durante todo este tiempo nos ha venido preparando, pero nosotros también tenemos que estar muy pendientes porque Dios quiere usarnos a nosotros para que ayudemos a preparar a otro grupo de personas. La vida cristiana consiste en eso porque de hecho fue el mandato que el Señor dio: vaya y hagan discípulos. Personas que vayan comenzando a depender de Dios, personas que vayan comenzando a aprender de Dios, porque nosotros necesitamos tener una generación que también comience a caminar tomado la mano de Dios. Ahora, seguramente que es nuestros hijos, nuestra familia, nuestros seres conocidos, nuestros amigos que necesitan comenzar a buscar de Dios. Porque cuando nosotros no estemos, si mañana o pasado algunos de los que estamos aquí ya no estamos en escena, entonces nosotros necesitamos tener personas que sigan con ese legado y que la obra no se detenga, que la obra no se frene, que la obra no se estanque, sino que al contrario, que pueda seguir avanzando. Por eso es que es muy importante que durante ese tiempo, dice la escritura aquí en el monte de Sinaí, Moisés recibió las instrucciones que van a ser representadas en todo el resto del libro de Éxodo. Y esto también aplica mucho para nosotros. Aquí en el libro de Éxodo que estamos estudiando, Dios nos está dando toda la formación y toda la capacitación que nosotros necesitamos para transcurrir en esta tierra. Recordemos que el libro de Éxodo para Israel fue el tiempo, el lapso que ellos salieron de Egipto para llegar a esa tierra prometida. Pero que este libro de Éxodo para nosotros representa las instrucciones que Dios nos da para seguir caminando en esta tierra hasta el día que el Señor llame a esa tierra prometida. Pero nosotros no podemos quedarnos solos, no podemos simplemente asimilar esto para nosotros, sino que tenemos que tener sucesores también. Así que en esta noche Dios nos reúne para mostrarnos a través de este capítulo 24, número 1, qué tan importante es que nosotros aprendamos a depender de Dios. Pero que también nosotros entendamos que necesitamos cada vez estar más sujetos a Dios, que no nos soltemos de las manos de Dios, que no seamos apresurados para tomar decisiones, que no nos desconectemos de las cosas de Dios, sino que siempre le digamos: Dios, ayúdanos, porque necesitamos caminar ahí firmes. Pero también nos enseña, número 3, que nosotros la manera para poder llegar al Padre es a través de nuestro Señor Jesucristo. Nunca dejemos a Jesús afuera. Al contrario, es Jesús el conector con Dios. Es Jesús ese puente que nos une con el Padre. Y número 4, aprendemos entonces la importancia de tener sucesores, la importancia de tener
personas que también se estén formando al lado nuestro, para que cuando nosotros no estemos, cuando nosotros ya salgamos de escena, entonces haya un grupo de personas, hayan familiares, hayan personas conocidas que puedan seguir en este caminar cristiano. Así que en esta noche le damos gracias a Dios porque a través de esta reflexión dice la Escritura que nosotros tenemos que seguir las pisadas de Jesús, y a eso hemos sido llamados. Sigamos las pisadas de Jesús, caminemos conforme a como Dios nos está mandando, dependamos de Él, nunca nos soltemos de su mano. Y mis amados, que este sea un tiempo para conectarnos mucho más fuerte con Dios, que estemos ahí buscándolo, que estemos cada vez dependiendo más y más de Dios. Inclina tu rostro, por favor, y vamos a orar al Señor en esta noche y le vamos a decir: Padre, gracias por esta noche. Gracias porque a través de esta reflexión, Señor, tú nos estás enseñando a caminar guiados, Señor, conforme a las instrucciones que tú has dejado, Señor, establecidos en la palabra. Tú reuniste allá en ese monte Sinaí a tu pueblo, Señor, para darle instrucciones, para formarlos, para capacitarlos. Pero, Señor, hay algo bien hermoso, y es que la última parte de este pasaje nos muestra que tú te revelaste, que la gloria de Dios fue revelada. Y eso es lo que nosotros anhelamos en este tiempo, caminar bajo tu presencia, Dios, que la gloria tuya sea revelada sobre nuestras vidas, que nosotros verdaderamente podamos caminar en obediencia a tu mandato, en obediencia a tu palabra, Señor, en cada momento, que nosotros podamos reflejar la presencia de Dios en nuestras vidas, Dios amado, y que así como tú te revelaste, Señor, en ese monte y pudieron ver la gloria tuya, también nosotros necesitamos en este tiempo difícil, en estos tiempos tan convulsionados que estamos viviendo, necesitamos, Dios, caminar tomados de tu mano, Padre amado. Bendice a cada uno de tus hijos que están aquí reunidos, Dios. Guárdalos, protégelos, Señor, por favor, que podamos caminar de una forma disciplinada, dependiente de ti, Señor. Que no nos desconectemos de ti, Dios amado. Que no dejemos que las actividades, la rutina, los oficios, las ocupaciones nos llenen todo el tiempo, Señor, y que no saquemos el tiempo para buscar de ti. Aquí algo bien importante, Señor, y es entender que tú anhelas que nosotros confiemos plenamente en ti, Señor, que no confiemos en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, sino que siempre confiemos en ti. Te damos gracias, precioso Jesús, por venir a ser ese puente, por venir a ser ese mediador entre Dios y los hombres. Gracias, Señor Jesucristo, porque ese fue tu plan y tu propósito, que nosotros pudiésemos estar unidos con el Padre. Ahora que estamos unidos, que tenemos el privilegio, Señor, no como en el Antiguo Testamento, no como ellos que te podían ver de lejos. Nosotros podemos estar cerca de ti, Señor. Nosotros podemos estar unidos a ti, Dios amado, y que no necesitamos ningún intermediario humano, físico, Señor, en esta tierra, que el único intermediario que nosotros necesitamos es al Espíritu Santo, es a nuestro amado Jesús, Dios. Y eso es un privilegio grande. Queremos aprovechar ese privilegio, Señor. Queremos tomarnos de tu mano, Señor, y saber que tú estás con nosotros, que tú eres quien nos guardas, pero que sobre todo, Señor, que nosotros podamos cumplir esa labor en esta tierra. Muchas gracias te damos, Señor, en esta noche, y que la bendición tuya, Señor, esté con cada uno de mis hermanos, para la gloria tuya, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amados y amadas del Señor, que esta reflexión de esta noche nos ayude para seguir tomaditos de la mano del Señor, que retomemos las cosas de Dios con mucha fuerza, con muchas ganas, que le digamos, Señor, gracias, porque verdaderamente necesitamos depender cada vez más y más de ti. Que el Señor les guarde en esta noche, mis amados, que la bendición del Dios Todopoderoso esté contigo, esté con tu familia, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que pasen la mejor de las noches. Muchísimas bendiciones a todos, mis amados. Cuídense mucho, por favor. Que Dios les guarde, que el Señor les bendiga grandemente.